Bienvenidos una semana más al canal de Van Stern & Katz DIY. En este vídeo vamos a ver las modificaciones al patrón base de falda y la forma en la que se tienen que posicionar en la tela para cortar. Bueno, para ver las modificaciones yo os aconsejo bien iros al blog o bien parar la imagen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar un pie de teflón y hilo de 100% poliéster para coser polipiel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es enfrentar los derechos de la tela hacia adentro, es decir, nosotros vamos a trabajar viendo el revés de la tela. Ahora mismo vamos a colocar lo que es la parte trasera o espalda de la falda, pero como yo voy a hacer una costura justo en el medio, voy a dejar 1 centímetro al lomo de la tela. Es decir, quien no quiera esta costura en la parte trasera de la falda, tiene que colocarla al lomo, lo que es al borde del lomo, es decir, al doblez de la tela. Yo voy a jugar un poco con las costuras y en este caso voy a colocarlo en el lomo, pero dejando 1 centímetro. Bueno, cuando trabajamos con polipiel o piel o cuero no es aconsejable utilizar alfileres, lo mejor es hacer los agarres con pinzas. Lo que pasa es que en esta situación hay zonas donde no se puede trabajar con pinzas y hay que poner alfileres. Yo ahora lo que he hecho ha sido colocar el patrón, como estáis viendo, y estoy dibujando en todo el contorno 1 centímetro de margen de costura. Cuanto mejor dibujemos lo que es el borde por donde después tenemos que coser, más nos va a facilitar después en el momento de la confección. Bueno, aquí hago una toma que es en referencia, digamos, al patrón anterior del patrón base de falda, en el que hago bastante hincapié en cómo cortar el momento del patrón para el tema de la pinza, el piquito que sale arriba de la pinza para que luego no nos falte en la tela. Ahora cuando veáis la toma en la que se ve todo el contorno de la falda, vais a ver bien ese piquito. Bueno, aquí justamente os enseño lo del piquito de la pinza y ahora lo que os hago ahí es una imagen para que veáis también las marcas que hacemos en la línea de la cadera, para que después a la hora de coser sepamos dónde tenemos que posicionar las marcas de la cadera, tanto del delantero como de la espalda, para que nos case bien la falda. Ahora lo que vamos a hacer es poner la marca al final de la pinza para después dibujarla. Podéis ver bien el centímetro que he dejado de más, ¿veis? Al lomo de la tela para después hacer ahí la costura. Ahora vamos a ver cómo posicionar el delantero de la falda. Bueno, como podéis ver, la parte delantera está formado por 2 piezas porque hemos hecho un dibujo, digamos, en V, ¿no? Entonces estas son las vistas delanteras. Como veis, tiene el centímetro de margen de costura por todo el contorno, dibujado, todo dibujado, y la parte de aquí delante. Estas 2 líneas que veis amarillas son las 2 líneas que en el momento de cortar la pieza va a ser por donde luego, cuando las enfrentemos, se va a coser. Es decir, esas 2 líneas amarillas se van a coser por ahí. Y esta línea central que estáis viendo, que es por donde cortaremos, va a ser lo que luego será como el borde de la tela, es decir, por donde luego se pasaría el zigzag en el caso de una tela que se deshilache. Este paso, en el caso de que no queráis vosotros hacer esta forma de V, cortáis la pieza entera, no, o sea, sería una pieza, lo que es la pieza del patrón base, y este paso no lo tendríais que hacer. Este paso solamente es en el caso de querer hacer en la parte delantera esa forma de V. Lo que sí hay que hacer en todos los patrones, tanto si hacéis forma de V como si no, es hacer las marcas de la línea de la cadera, como estáis viendo, y dibujar muy bien dónde va la pinza para luego clonarlo al otro lado y poner el margen de costura en todo el contorno y dibujarlo bien. Bueno, estas son las vistas delanteras. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como veis, yo coloco 2 alfileres, mirar dónde los coloco bien para saber dónde tengo que posicionar el patrón en la otra cara del patrón, y de esta manera nos aseguramos que nos coincide perfectamente tanto uno como el otro. Este es un paso que tenemos que hacer con todos los patrones.
Bueno, como podéis ver, terminamos de dibujar el contorno del patrón en la otra pieza que no está marcado, y de esta manera ya tenemos las dos piezas, el contorno del patrón dibujado, y como vuelvo a decir, es un paso que hay que hacer con todos y cada una de las piezas que componen la falda. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con la pieza inferior de la parte delantera de la falda. Vamos a marcar los piquetes, vamos a hacer un piquete en la línea de la cadera para que luego podamos enfrentarlo y que nos case bien con la parte de la espalda, y vamos a dibujar el contorno del patrón en la otra pieza que está sin dibujar. Esta sería la parte superior de la parte delantera de la falda y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar dónde va la pinza, es decir, vamos a clavar un alfiler al final de la pinza, vamos a hacer ahí un pequeño punto como estáis viendo, y de esta manera con la regla vamos a unir las marcas que hemos hecho en la parte de arriba de la pinza con el punto para dibujar la pinza. El contorno queda dibujado porque es donde hemos trabajado con el patrón, pero si os dais cuenta a la vuelta no está dibujado, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar la pinza ahí y vamos a dibujar todo el contorno del patrón. Como veis, yo he puesto en la parte de arriba dos alfileres, es decir, en cada extremo del patrón, para que me coincida, y me tiene que coincidir también donde tengo clavado el alfiler por la otra parte en el final de la pinza. Antes de dibujar el contorno, una vez que he posicionado el patrón, si os dais cuenta, yo siempre con la cinta métrica me aseguro que en todo el contorno hay 1 centímetro. Bueno, ahora para hacer el mismo paso con la parte de la espalda del patrón, como veis yo estoy buscando como referencia cada marca de la línea de la cadera. Yo clavo ahí un alfiler y voy a dibujar la pinza, que es importante que quede marcada, y después podéis ver cuáles son los puntos que yo busco de referencia a la hora de colocar el patrón en la otra parte de la parte trasera de la falda. Bueno, como podéis ver, ya tengo el alfiler clavado al final de la pinza, que eso es importante, y los otros dos lados, digamos, de la línea de la cadera. Bueno, pues ya tenemos aquí el contorno del patrón dibujado, la pinza y las dos líneas, las dos marcas que hacemos en la línea de la cadera. Aquí vamos a repetir la misma operación con las vistas de la espalda.
lo único ya que nos quedaría es asegurarnos que este paso lo hemos hecho con todas y cada una de las piezas que componen la falda. Y nada, este sería el segundo vídeo de la confección de la falda de polipiel. El primero que hicimos fue el patrón base de falda, este que es el segundo, que es donde ponemos las modificaciones que hemos hecho a ese patrón para poder hacer esta falda. Esta es la posición de los patrones en la tela, y después el siguiente vídeo que subiré será ya la confección y finalización de la falda. Espero que os guste. Lo he dividido en 3 vídeos porque creo que para personas que no tengan mucha práctica, o para dar incluso la opción, el que sepa cómo posicionarlo, pues que vea directamente el de la confección, etcétera. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo tutorial a mi canal, y termino de preparar el tercer vídeo, que sería la confección y finalización de la falda, y nos vemos hasta entonces. ¡Chao!